Imagina vivir en una paz completa, sabiendo que no necesitas cargar el peso de las preocupaciones por ti mismo, porque alguien mucho más grande está guiando cada paso de tu camino. La palabra de Dios nos revela que esa paz y seguridad no son solo sueños lejanos, sino promesas reales para aquellos que se rinden a la guía del Espíritu Santo. Tal vez hayas escuchado hablar sobre el Espíritu Santo, pero ¿te has detenido a pensar en lo que realmente significa permitir que Él tenga el control total en tu vida? En Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús promete que nos enviaría un consolador, alguien que estaría con nosotros para siempre, para guiarnos y fortalecernos. Pero, al final, ¿cómo podemos vivir esta promesa y permitir que el Espíritu Santo actúe plenamente en nuestra vida? En este video, voy a mostrarte cómo dejar que el Espíritu Santo guíe tus pensamientos, decisiones y pasos diarios. Vamos a explorar juntos lo que enseña la Biblia sobre una vida de completa rendición, y verás que cada paso hacia el Espíritu es un paso hacia una vida llena de paz, propósito y poder espiritual. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, recibimos la maravillosa presencia del Espíritu Santo, quien viene a habitar en nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra vida espiritual. Pero, ¿cuál es el papel específico del Espíritu Santo en la vida de un cristiano? En las Escrituras encontramos que el Espíritu Santo tiene una función vital y multifacética en nuestra relación con Dios, transformando nuestra vida y permitiéndonos vivir conforme a su voluntad. En Juan, capítulo 14, versículo 16, Jesús promete a sus discípulos que enviará al Espíritu Santo como el Consolador, quien estará con nosotros para siempre. Este Consolador no es un visitante pasajero, sino un guía constante y un acompañante fiel que camina a nuestro lado en cada situación. El término consolador, usado por Jesús en Juan capítulo 14, versículo 16, es significativo y profundo. La palabra proviene del griego parakletos, que se traduce como alguien llamado al lado de otro para ayudar, confortar y apoyar. El Espíritu Santo actúa como nuestro consolador en tiempos de prueba, tristeza y tribulación. Cuando enfrentamos momentos de dolor o incertidumbre, Él está allí para brindar paz y fortaleza, recordándonos las promesas de Dios y ayudándonos a permanecer firmes en la fe. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 8, versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu nos ayuda, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este consuelo no es una simple idea de apoyo emocional, es una presencia tangible de Dios que nos da la seguridad de que no estamos solos. Así como Jesús caminó con sus discípulos, el Espíritu Santo camina hoy con nosotros, ayudándonos a superar las dificultades y a encontrar descanso en la promesa de que Dios está en control. El Espíritu Santo no solo consuela, también enseña y guía a cada cristiano hacia la verdad. Jesús dijo en Juan, capítulo 16, versículo 13, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad». Este papel del Espíritu Santo como guía es esencial, porque en un mundo lleno de confusión y engaños, necesitamos discernimiento y sabiduría para vivir conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo ilumina nuestras mentes para comprender la palabra de Dios y aplicar sus principios en nuestra vida diaria. Nos enseña y nos recuerda las palabras de Jesús, ayudándonos a vivir en obediencia y fidelidad. En momentos de decisiones difíciles, el Espíritu Santo nos da la sabiduría y claridad necesarias para elegir el camino correcto. Él no nos obliga a actuar, sino que nos invita suavemente a seguir la dirección que Dios tiene para nosotros.
Al pasar tiempo en oración y estudiar las Escrituras, el Espíritu Santo abre nuestros ojos espirituales, guiándonos paso a paso y asegurándose de que estamos alineados con los propósitos divinos. En el libro de los Hechos, Jesús prometió a sus discípulos que recibirían poder cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Este poder es esencial para cumplir con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no solo nos capacita para servir y proclamar el Evangelio, sino que también nos fortalece para resistir las tentaciones y vencer las batallas espirituales. En Efesios, capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo ora para que los creyentes sean fortalecidos en su ser interior por medio del Espíritu. La vida cristiana no está libre de desafíos, y muchas veces intentamos enfrentarlos con nuestras propias fuerzas, lo que nos lleva a la frustración. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo en nosotros nos da la capacidad de vivir una vida victoriosa, llena de propósito y perseverancia. A través de él, tenemos la fuerza necesaria para superar los obstáculos y mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que no es por nuestro propio poder, sino por el poder de Dios en nosotros. Otro papel fundamental del Espíritu Santo en la vida del cristiano es el de santificar nuestra vida. La santificación es el proceso mediante el cual somos transformados a la imagen de Cristo, y este es un trabajo que el Espíritu Santo realiza en nosotros. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, se nos dice que Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La santificación implica un cambio progresivo en nuestras actitudes, pensamientos y comportamientos, dejando atrás el pecado y adoptando una vida de pureza y obediencia a Dios. El Espíritu Santo nos convence de pecado, nos ayuda a arrepentirnos y nos da el deseo de vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. No podemos alcanzar la santidad por nuestra propia cuenta. Necesitamos la obra continua del Espíritu Santo en nuestras vidas para transformar nuestro carácter y ayudarnos a reflejar el amor y la pureza de Cristo. Finalmente, el Espíritu Santo produce en nosotros un fruto que es evidente para quienes nos rodean. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo nos dice: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos son los atributos de una vida llena del Espíritu Santo, y cuando Él está en control, estos frutos comienzan a manifestarse en nosotros de manera natural. Este fruto es una prueba tangible de que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. No podemos producir este fruto por nuestros propios medios. Solo a través de una relación cercana con el Espíritu podemos experimentar este cambio profundo en nuestro carácter y en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Cuando dejamos que el Espíritu Santo tome el control, las personas pueden ver en nosotros el amor de Dios, la paz que supera todo entendimiento y una vida llena de bondad y compasión. El Espíritu Santo es mucho más que una simple fuerza o influencia. Es la presencia misma de Dios habitando en nosotros. Como cristianos, necesitamos reconocer la importancia de su papel en nuestra vida y rendirnos completamente a su guía y poder. Cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control, Él nos consuela, nos enseña, nos fortalece y nos transforma, ayudándonos a vivir de una manera que glorifica a Dios. Así que hoy, más que nunca, abramos nuestros corazones a su obra, buscando su presencia y permitiéndole que nos guíe en cada paso de nuestro caminar cristiano. Para que el Espíritu Santo pueda tomar el control completo de nuestra vida, es necesario dar un paso crucial: rendirnos y vivir en obediencia a Dios. La rendición y la obediencia no son simplemente conceptos abstractos,
Son decisiones diarias que reflejan nuestra disposición de confiar en Dios más que en nosotros mismos. Este proceso de entrega es esencial para que el Espíritu Santo actúe en nosotros de forma plena, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe y transformándonos según la voluntad divina. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, leemos: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta rendición implica dejar de lado nuestras propias ambiciones, deseos y control, y entregarnos por completo a la voluntad de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo sea quien dirija cada área de nuestra vida. Solo a través de esta entrega genuina, Él puede manifestar su poder, sabiduría y paz en nosotros. Rendirnos a Dios es un acto de fe y humildad que refleja nuestra confianza en su plan. La fe genuina nos lleva a soltar el control, sabiendo que Dios ve el panorama completo y que su propósito es perfecto. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La rendición no significa falta de esfuerzo, al contrario, implica un esfuerzo consciente por reconocer nuestras limitaciones y depender de la guía de Dios en todas las circunstancias. No podemos esperar que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida si no estamos dispuestos a ceder el control y a confiar en su dirección. La rendición es como abrir las puertas de nuestro corazón, permitiendo que el Espíritu Santo entre y transforme cada área de nuestra vida. La obediencia es una muestra tangible de nuestra fe en Dios y una señal de que estamos dispuestos a vivir conforme a su voluntad. Jesús mismo enfatizó la importancia de la obediencia cuando dijo en Juan, capítulo 14, versículo 15: Si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no es solo cumplir reglas, es una respuesta de amor y gratitud hacia Dios, quien nos ha dado su Espíritu Santo para ayudarnos en este caminar. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, a través de la obediencia, experimentaron la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Abraham, por ejemplo, demostró una fe obediente cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, confiando en la promesa de Dios. Esta obediencia radical permitió que el Espíritu Santo obrara en su vida y lo bendijera, haciendo de Abraham una figura fundamental en el plan de redención. Cuando obedecemos, demostramos que estamos listos para permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros, sabiendo que Él nos guiará hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Rendirnos al Espíritu Santo también requiere una renuncia a nuestros propios deseos y ego. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta negación de uno mismo implica poner a Dios en primer lugar, dejando que el Espíritu Santo transforme nuestros pensamientos, deseos y actitudes. El Espíritu Santo no puede obrar completamente en una vida dominada por el orgullo, el egoísmo o el deseo de control. Negarnos a nosotros mismos abre espacio para que Él tome el control, permitiéndonos actuar conforme a los valores y principios del reino de Dios. Este proceso no siempre es fácil, pero es necesario para quienes desean experimentar el poder transformador del Espíritu Santo. Al rendirnos y negarnos a nosotros mismos, permitimos que Dios tome las riendas de nuestra vida, moldeándonos y haciéndonos más semejantes a Cristo. A menudo, el temor es uno de los mayores obstáculos para la rendición y la obediencia. Tememos lo que implica ceder el control o lo que podría suceder si seguimos el camino que Dios ha trazado para nosotros. Sin embargo, el Espíritu Santo nos da valentía y nos ayuda a superar estos miedos. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, se nos dice: Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Cuando confiamos en Dios, nos damos cuenta de que su plan es perfecto y que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Esta confianza nos libera del temor y nos da la seguridad de que podemos depender del Espíritu Santo para guiarnos, incluso en los momentos más inciertos. Solo cuando soltamos nuestros miedos y dependemos de Dios, el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros con libertad, llenándonos de paz y seguridad. La Biblia nos muestra que Dios bendice a quienes obedecen y se rinden a su voluntad. En Deuteronomio, capítulo 28, versículos 1 y 2, Dios promete: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Cuando obedecemos y permitimos que el Espíritu Santo tome el control, abrimos la puerta a las bendiciones y a la protección divina. No solo experimentamos la paz y la seguridad que provienen de vivir conforme a la voluntad de Dios, sino que también recibimos su favor y guía en cada aspecto de nuestra vida. La obediencia nos acerca más a Dios, y a medida que rendimos cada área de nuestra vida, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, ayudándonos a vivir una vida plena y abundante en Cristo. La rendición y la obediencia a Dios son los fundamentos de una vida llena del Espíritu Santo. Solo cuando estamos dispuestos a entregar nuestras propias ambiciones y a confiar plenamente en Dios, el Espíritu Santo puede actuar con libertad en nosotros, guiándonos y transformándonos. La Biblia nos recuerda que los caminos de Dios son superiores a los nuestros y que sus pensamientos son más altos que los pensamientos humanos. Isaías, capítulo 55, versículo 9. Si deseamos que el Espíritu Santo tome el control completo de nuestra vida, debemos comenzar con un corazón rendido y dispuesto a obedecer. Al hacerlo, experimentaremos la paz, la fortaleza y el propósito que solo pueden venir de Dios. Hoy, te invito a que te acerques a Él en oración, pidiendo que el Espíritu Santo te ayude a rendir completamente tu vida y a vivir en obediencia a su palabra, para que puedas experimentar la plenitud de su poder y su presencia en cada aspecto de tu vida. Para que el Espíritu Santo pueda tomar el control de nuestra vida, es esencial desarrollar una relación cercana e íntima con Dios a través de la oración. La oración no es solo un acto religioso, sino un canal de comunicación directa con el Padre. Un momento donde abrimos nuestro corazón y nos conectamos con su presencia. Cuando hacemos de la oración una práctica constante, creamos un espacio en nuestra vida donde el Espíritu Santo puede obrar con libertad, guiándonos, transformándonos y fortaleciéndonos en nuestro caminar cristiano. Jesús mismo nos mostró el poder de la oración y de la intimidad con Dios. A lo largo de su ministerio, vemos cómo se retiraba a lugares solitarios para orar, buscando la dirección y la comunión con su Padre Celestial. En Marcos, capítulo 1, versículo 35, se nos dice: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. La oración era la fuente de fortaleza y dirección para Jesús, y es también el medio que nos permite abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Orar es mucho más que presentar nuestras peticiones a Dios. Es un acto de rendición y dependencia total de su voluntad. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos anima a no estar afanosos por nada, antes bien, en toda oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer nuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. A través de la oración, dejamos nuestras cargas en las manos de Dios, mostrando nuestra confianza en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Este acto de depender en oración permite que el Espíritu Santo
trabaje en nosotros, llenándonos de paz, dirección y confianza en los planes de Dios. Cuando oramos, reconocemos que necesitamos su guía y que deseamos que su voluntad se cumpla en nuestra vida. Esta disposición permite que el Espíritu Santo tome el control, guiándonos hacia una vida plena en Cristo. La oración también es el espacio donde podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. No se trata solo de hablarle a Dios, sino de hacer silencio para permitir que su Espíritu nos hable y nos guíe. En Juan, capítulo 10, versículo 27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Para reconocer la voz de Dios, necesitamos pasar tiempo en su presencia, en oración, y abrir nuestro corazón a la guía del Espíritu. A medida que dedicamos tiempo a la oración, aprendemos a discernir su voz de otras influencias, recibiendo así la claridad para tomar decisiones y vivir conforme a su propósito. El Espíritu Santo anhela guiarnos, pero debemos hacer de la oración una práctica constante para que nuestra vida esté en sintonía con su dirección y podamos ser sensibles a su voluntad. La oración también es una fuente de fortaleza en momentos de prueba y dificultad. El Espíritu Santo actúa en nosotros de manera especial cuando oramos, dándonos la paz y la resistencia que necesitamos para superar los desafíos. En Romanos, capítulo 8, versículo 26, el apóstol Pablo escribe: «De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles». Cuando enfrentamos situaciones difíciles, el Espíritu Santo nos fortalece a través de la oración, ayudándonos a no desanimarnos y a confiar en la bondad y fidelidad de Dios. En esos momentos de intimidad, el Espíritu nos da consuelo, recordándonos las promesas de Dios y renovando nuestra esperanza. La oración nos conecta con el poder divino, y es a través de ella que el Espíritu Santo puede actuar en nosotros de manera poderosa, llevándonos a experimentar la paz que solo Dios puede dar. La oración también es una expresión de nuestra intimidad con Dios. Cuando dedicamos tiempo para orar, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él y cultivando una amistad espiritual que nos permite conocer su corazón y sus deseos para nosotros. Santiago, capítulo 4, versículo 8, nos anima: «Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes». Este acercamiento es esencial para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida, ya que a través de la oración, nuestro corazón se alinea con la voluntad de Dios. La intimidad con Dios en oración nos transforma, nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva espiritual y nos da el deseo de vivir en obediencia. En este espacio de comunión, el Espíritu Santo nos revela las áreas de nuestra vida que necesitan ser moldeadas y nos da la gracia para caminar en santidad. La oración diaria es el medio que Dios usa para acercarnos a Él y permitir que su Espíritu obre en nosotros, llenándonos de amor, paz y gratitud. Una vida de oración e intimidad con Dios es fundamental para que el Espíritu Santo tome el control de nuestro ser. Sin una relación constante con Dios, es difícil escuchar su voz y recibir su dirección en nuestras decisiones diarias. La oración nos recuerda nuestra dependencia de Dios, nuestra necesidad de su guía y su poder. Cuando nos comprometemos a orar y a buscar su presencia cada día, abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, permitiéndole que nos guíe, nos transforme y nos fortalezca. Hoy te invito a que dediques un tiempo especial a la oración, a que busques la presencia de Dios con un corazón dispuesto y sincero. Pídele al Espíritu Santo que te guíe en cada área de tu vida, que tome el control de tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Que esta etapa de tu vida sea un tiempo de renovación espiritual, de entrega completa y de comunión profunda con Dios, donde puedas experimentar el poder transformador del Espíritu Santo en todo lo que hagas. Otro paso fundamental para que el Espíritu Santo
tome el control de nuestra vida es desarrollar la sensibilidad para escuchar su voz. Esta sensibilidad es una cualidad que crece a medida que profundizamos nuestra relación con Dios, aprendiendo a reconocer su dirección y a responder a su guía. En la Biblia, Jesús nos asegura en Juan, capítulo 10, versículo 27: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Escuchar la voz del Espíritu Santo no es un privilegio exclusivo para algunos, sino una promesa para todos los que siguen a Cristo con un corazón abierto y dispuesto a obedecer. Desarrollar sensibilidad espiritual es clave para discernir la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto significa estar en sintonía con su voz y ser capaces de distinguir su guía de otras influencias. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso, solo con una mente renovada y un corazón abierto al Espíritu, podemos comenzar a percibir sus susurros y su dirección en cada situación de la vida. Esta sensibilidad se cultiva a través de una vida de oración, estudio de la palabra y comunión con Dios. Mientras más tiempo pasamos en su presencia, más fácil se vuelve reconocer su voz en medio de las circunstancias de nuestra vida. Cuando abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo, Él nos ayuda a discernir y a ver las cosas desde una perspectiva espiritual, guiándonos en decisiones pequeñas y grandes y dándonos paz en el proceso. Vivimos en un mundo lleno de ruido, tanto externo como interno. Las preocupaciones, el estrés y las distracciones pueden nublar nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios. Para ser sensibles al Espíritu Santo, es fundamental aprender a hacer silencio y a esperar en Dios. En Salmos, capítulo 46, versículo 10, se nos dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este llamado a la quietud es una invitación a dejar de lado nuestras preocupaciones y a buscar un espacio de calma donde podamos escuchar su voz. El silencio no es simplemente la ausencia de ruido, es un estado del corazón donde buscamos a Dios de manera intencional y apartamos nuestras propias ideas para escuchar lo que Él quiere decirnos. Cuando hacemos silencio en oración, el Espíritu Santo nos habla, nos recuerda las promesas de Dios y nos guía en la verdad. Es en esos momentos de quietud donde muchas veces encontramos claridad, paz y dirección divina. Escuchar la voz del Espíritu Santo es solo el primer paso. El siguiente es obedecer. La obediencia a la voz de Dios es una muestra de nuestra fe y nuestra disposición para seguir su voluntad. En Hechos, capítulo 8, versículos del 29 al 30, encontramos un ejemplo de obediencia inmediata al Espíritu Santo. Felipe, guiado por el Espíritu, se acerca al carro de un funcionario etíope y le comparte el Evangelio. Felipe escuchó la voz del Espíritu y actuó de inmediato, resultando en la conversión de aquel hombre. La obediencia a la guía del Espíritu Santo nos lleva a experimentar su poder y propósito en nuestra vida. Cuando respondemos a su dirección, permitimos que Dios nos use como instrumentos para su gloria y nos acercamos más a su voluntad. A veces, la guía del Espíritu puede parecer poco clara o desafiante, pero cuando damos pasos de fe, vemos cómo Dios obra de manera sorprendente. La obediencia a la voz del Espíritu es una señal de que estamos permitiéndole tomar el control de nuestras decisiones, confiando en que Él nos llevará por el camino correcto. A medida que aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, es importante recordar que Dios no es autor de confusión. Su voz trae paz, claridad y certeza. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, se nos advierte: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. El discernimiento es esencial para asegurarnos
de que lo que estamos escuchando viene verdaderamente de Dios. Esto implica comparar cualquier impresión o dirección con las enseñanzas de la Biblia, ya que el Espíritu Santo nunca nos guiará en contra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo puede darnos señales o confirmaciones que fortalecen nuestra fe y nos aseguran que estamos en el camino correcto. Cuando algo viene de Dios, trae paz, incluso si el camino parece difícil. En cambio, la confusión o la duda persistente pueden ser señales de que necesitamos buscar más dirección en oración y consultar su palabra. Desarrollar discernimiento espiritual nos ayuda a crecer en nuestra sensibilidad al Espíritu Santo, permitiéndonos reconocer su voz de forma más clara y vivir en su dirección. La sensibilidad y la capacidad de escuchar la voz del Espíritu Santo son pasos esenciales para vivir una vida bajo su control. No podemos ser guiados por el Espíritu si no estamos dispuestos a hacer espacio en nuestro corazón y en nuestra mente para su voz. Esto requiere tiempo, quietud y una disposición para obedecer. Cuanto más nos abrimos al Espíritu Santo y más lo buscamos, más sensible se vuelve nuestro corazón a su dirección, llevándonos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Te animo a que busques momentos de silencio en tu día, a que dediques tiempo a escuchar la voz del Espíritu y a discernir su guía en cada aspecto de tu vida. Pídele a Dios que te dé un corazón sensible, una mente abierta y una disposición completa para obedecerle. A medida que desarrollas esta sensibilidad, verás cómo el Espíritu Santo toma el control de tu vida, guiándote en el camino que Dios ha preparado para ti y llevándote a experimentar una paz y una dirección que solo Él puede ofrecer. Para que el Espíritu Santo tome el control completo de nuestra vida, es necesario renunciar al pecado y buscar la santidad. Este paso es crucial en nuestra relación con Dios, pues el pecado es un obstáculo que impide que el Espíritu Santo se mueva libremente en nosotros. La santidad, por otro lado, es la marca de aquellos que desean vivir bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Dios nos dice: «Sed santos, porque yo soy santo». Esta llamada a la santidad nos invita a vivir apartados de todo aquello que no agrada a Dios, permitiendo que el Espíritu transforme nuestro corazón y nos acerque cada día más a su presencia. El pecado es una barrera que bloquea nuestra comunión con Dios y nos aleja de su voluntad. Cuando permitimos que el pecado se mantenga en nuestra vida, endurecemos nuestro corazón y apagamos la voz del Espíritu Santo. En Efesios, capítulo 4, versículo 30, el apóstol Pablo nos exhorta: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». El pecado entristece al Espíritu y limita su poder en nuestra vida, impidiéndonos experimentar su guía, consuelo y paz. La renuncia al pecado es un acto de arrepentimiento sincero y de deseo de vivir conforme a los principios de Dios. Esto no significa que nunca caeremos en pecado, pero implica que estamos comprometidos a alejarnos de todo aquello que nos aleja de Dios. Al renunciar al pecado, abrimos nuestro corazón para que el Espíritu Santo tome el control, llenándonos de su presencia y capacitándonos para vivir una vida en pureza y obediencia. El arrepentimiento es el primer paso hacia la santidad y un elemento esencial para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, se nos asegura: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad». Al confesar nuestros pecados y arrepentirnos genuinamente, no solo recibimos el perdón de Dios, sino que también permitimos que el Espíritu Santo renueve nuestro corazón y nos dé la fortaleza para vencer las tentaciones. El arrepentimiento es un cambio de dirección, una decisión consciente de alejarnos del pecado y de caminar en la luz de Dios.
Este acto de arrepentimiento continuo es fundamental para mantener una relación saludable con el Espíritu Santo, ya que solo cuando nos alejamos de la oscuridad del pecado podemos experimentar la plenitud de su guía y poder en nuestra vida. La santidad no es simplemente un estado de perfección, sino un estilo de vida dedicado a agradar a Dios en cada área. La Biblia nos llama a vivir en santidad porque nuestro Dios es santo, y como hijos de Dios estamos llamados a reflejar su carácter. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 se nos recuerda: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La santidad implica apartarnos de lo que el mundo considera aceptable y adoptar los valores y principios del reino de Dios. Vivir en santidad nos ayuda a ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo y a discernir su voluntad en cada situación. La santidad es la atmósfera en la que el Espíritu Santo se mueve con libertad, trayendo paz, gozo y una profunda comunión con Dios. Al elegir la santidad, decidimos vivir una vida apartada para Dios, permitiéndole al Espíritu que tome el control y transforme cada aspecto de nuestra vida. La renuncia al pecado y el compromiso con la santidad no dependen únicamente de nuestras fuerzas. El Espíritu Santo nos da el poder necesario para vencer las tentaciones y vivir una vida en pureza. En Romanos capítulo 8, versículo 13, se nos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esta promesa nos asegura que a través del Espíritu Santo podemos vencer los deseos de la carne y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando permitimos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, Él nos fortalece para resistir el pecado y nos da el deseo de vivir en santidad. No se trata solo de evitar el pecado por temor al castigo, sino de experimentar el poder de Dios en nosotros, transformándonos desde adentro y renovando nuestras mentes y corazones. A medida que dependemos del Espíritu, vemos cómo su poder nos ayuda a alejarnos del pecado y a caminar en rectitud. La santidad produce un fruto evidente en la vida de un cristiano, fruto que demuestra que el Espíritu Santo está en control. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos son el resultado de una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida que ha renunciado al pecado y que busca la santidad. A medida que vivimos en santidad, el Espíritu Santo produce en nosotros cualidades que reflejan el carácter de Cristo. Estos frutos son una evidencia de que estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros y nos transforme. La santidad no solo nos acerca a Dios, sino que también impacta a quienes nos rodean, mostrando el poder de Dios en nuestra vida y atrayendo a otros hacia su amor y gracia. La renuncia al pecado y la búsqueda de la santidad son esenciales para que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. No podemos vivir en comunión con Dios mientras toleramos el pecado, ya que el pecado es una barrera que nos separa de su presencia. La santidad, por otro lado, nos permite experimentar la plenitud del Espíritu Santo, su guía y su paz en cada aspecto de nuestra vida. Hoy, te invito a que examines tu corazón y le pidas a Dios que te ayude a identificar cualquier área que necesite ser purificada. Pídele al Espíritu Santo que te dé la fortaleza para renunciar al pecado y el deseo de vivir en santidad. Que esta etapa de tu vida sea un tiempo de renovación espiritual, de entrega completa a Dios y de una comunión profunda con el Espíritu Santo, permitiéndole que tome el control total de tu vida y que te guíe hacia una vida de paz, gozo y santidad en Cristo. Una vez que el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, su presencia comienza a manifestarse de manera tangible a través de los frutos que producimos. Estos frutos no son simplemente cualidades o virtudes humanas, son el resultado directo de la obra transformadora del Espíritu en nosotros. En Gálatas, capítulo 5,
versículos 22 y 23, el apóstol Pablo describe estos frutos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos son una prueba visible de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros y moldeando nuestro carácter para reflejar el carácter de Cristo. El primer fruto que se menciona es el amor, y no es casualidad. El amor es la base de todos los otros frutos y el reflejo principal de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En Romanos capítulo 5, versículo 5, Pablo nos dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este amor va más allá del amor humano. Es un amor divino, un amor que busca el bien de los demás, que perdona y que es incondicional. Este amor nos capacita para amar a nuestros enemigos, para perdonar las ofensas y para buscar el bienestar de quienes nos rodean. Cuando el Espíritu Santo está en control, el amor de Dios se manifiesta en nuestras palabras, actitudes y acciones. Nos volvemos capaces de amar como Jesús amó, y esto es una evidencia clara de que el Espíritu está obrando en nosotros. El gozo y la paz son otros frutos que demuestran la presencia del Espíritu en nuestra vida. Este gozo no depende de las circunstancias. Es un gozo que proviene de Dios y que permanece incluso en tiempos de prueba y dificultad. En Filipenses, capítulo 4, versículo 4, Pablo nos exhorta: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este gozo es un regalo del Espíritu que nos permite encontrar alegría y contentamiento en Cristo, sin importar las situaciones que enfrentemos. La paz, por otro lado, es esa tranquilidad que supera todo entendimiento, como se describe en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es una señal de que confiamos en Dios y de que el Espíritu Santo está en control, guiándonos y dándonos seguridad en su amor y en su fidelidad. Cuando tenemos paz y gozo, reflejamos al mundo que el Espíritu Santo vive en nosotros y que nuestra vida está en las manos de Dios. La paciencia, la benignidad y la bondad son frutos que afectan la forma en que nos relacionamos con los demás. La paciencia, o longanimidad, es la capacidad de soportar con paciencia y sin enojo las ofensas, los contratiempos o las dificultades. En Proverbios capítulo 16, versículo 32, se nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Cuando el Espíritu Santo está en control, nos da la capacidad de esperar, de ser pacientes y de actuar con calma, sin dejarnos llevar por el enojo o la impaciencia. La benignidad y la bondad también son fruto de la obra del Espíritu en nosotros. La benignidad es la inclinación hacia la amabilidad y la compasión, mientras que la bondad es la disposición a hacer el bien a los demás. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, somos movidos a actuar con amabilidad, ayudando a los demás y mostrando la gracia de Dios a través de nuestras acciones. Estos frutos son evidencia de que nuestra vida está siendo transformada para reflejar el carácter de Cristo. La fe, la mansedumbre y la templanza son frutos que reflejan la fortaleza interna que el Espíritu Santo nos da. La fe en este contexto se refiere a la fidelidad, a la lealtad y a la confianza en Dios, incluso en tiempos de incertidumbre. En Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios. La presencia del Espíritu nos capacita para vivir en fidelidad a Dios y en confianza, sabiendo que Él es digno de nuestra fe y que cumplirá sus promesas. La mansedumbre es una disposición de humildad y de sometimiento a la voluntad de Dios. Jesús mismo describió esta cualidad en Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando el Espíritu Santo está en control de nuestra vida, somos capaces de actuar con humildad,
y de poner a Dios y a los demás por encima de nosotros mismos. La templanza, o dominio propio, es la capacidad de controlar nuestras pasiones y deseos para vivir de una manera que agrada a Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, leemos: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Este dominio propio es esencial para vivir en santidad y en obediencia a Dios, y es una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, dándonos la fuerza para resistir las tentaciones y para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Los frutos del Espíritu no solo nos benefician a nosotros, también impactan a quienes nos rodean. Cuando el Espíritu Santo está en control, nuestra vida se convierte en un testimonio del amor y del poder de Dios. Estos frutos son una luz que brilla en un mundo oscuro, atrayendo a otros hacia Cristo. En Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesús nos exhorta: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Los frutos del Espíritu Santo son esa luz que muestra a los demás que Dios está obrando en nosotros y que su presencia transforma vidas. Los frutos del Espíritu son la evidencia tangible de que el Espíritu Santo está tomando el control de nuestra vida. No podemos producir estos frutos por nuestras propias fuerzas. Son el resultado de la obra de Dios en nosotros, moldeándonos y transformándonos cada día para ser más como Cristo. Estos frutos no solo nos benefician a nosotros, sino que también impactan a todos los que nos rodean, reflejando el amor, la gracia y el poder de Dios en el mundo. A lo largo de nuestro recorrido, hemos explorado la importancia de permitir que el Espíritu Santo tome el control completo de nuestra vida. Cada paso que hemos abordado, desde la rendición y obediencia a Dios, la vida de oración e intimidad, la sensibilidad para escuchar su voz, la renuncia al pecado y el compromiso con la santidad, hasta la manifestación de los frutos del Espíritu, es esencial para vivir una vida plena en su dirección. El Espíritu Santo no es solo una fuerza o influencia, sino la presencia misma de Dios en nosotros, habitando en nuestros corazones desde el momento en que aceptamos a Cristo. Como Jesús prometió en Juan, capítulo 14, versículo 16, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre». Este Consolador, el Espíritu Santo, nos acompaña constantemente, guiándonos en la verdad, fortaleciéndonos en la debilidad y transformándonos según el propósito divino. Permitir que el Espíritu tome el control es, en esencia, un acto de entrega total a la voluntad de Dios. Esto implica reconocer que no tenemos el control absoluto y que nuestras fuerzas y entendimiento son limitados. En Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos insta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. La oración constante y la sensibilidad a la voz del Espíritu son igualmente esenciales en esta entrega. A través de la comunión con Dios en oración, fortalecemos nuestra relación con Él y mantenemos nuestro espíritu abierto a su guía. Jesús mismo nos dio el ejemplo de esta vida de oración e intimidad en múltiples ocasiones, apartándose para orar y buscar la dirección del Padre. Estos momentos de comunión permiten que el Espíritu hable a nuestro corazón, trayendo claridad y paz en medio de cualquier circunstancia. Por otro lado, vivir bajo la guía del Espíritu requiere renunciar al pecado y buscar una vida de santidad. En Efesios capítulo 4, versículo 30, se nos exhorta a no contristar al Espíritu Santo. El pecado no solo nos aleja de Dios, sino que endurece nuestro corazón y dificulta nuestra sensibilidad a su voz. El llamado a la santidad no es una exigencia de perfección, sino una invitación a vivir apartados para Dios,
permitiéndole al Espíritu que transforme cada área de nuestra vida. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, Dios nos dice: «Sed santos, porque yo soy santo». Los frutos del Espíritu son la evidencia tangible de que su presencia está en nosotros. En Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, se nos muestra el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos no son simplemente virtudes humanas, son la obra del Espíritu en nosotros, manifestándose en nuestro carácter y en nuestras acciones. Son la prueba de que Dios está obrando en nuestro interior, transformándonos para reflejar el carácter de Cristo al mundo. El Espíritu Santo desea guiarnos y llevarnos hacia una vida de plenitud y paz en Dios. Cuando permitimos que Él tome el control, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una alegría que no depende de las circunstancias y una fortaleza que nos permite resistir en los momentos más difíciles. Estos frutos y esta paz son el reflejo de una vida que ha sido entregada a Dios, una vida que confía plenamente en su guía y en su amor incondicional. En esta reflexión final, recordemos la maravillosa promesa de Dios. Su Espíritu habita en nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y capacitándonos para vivir de acuerdo a su voluntad. No estamos solos en este caminar. Tenemos al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos acompaña en cada paso, nos consuela en cada prueba y nos fortalece en cada desafío. Permitamos que Él tome el control completo para que nuestra vida sea un reflejo de su paz, de su amor y de su poder. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas, que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.